Considero que el maestro tiene que ser una persona culta. Ese es un primer paso. Un segundo paso es que el maestro pues debe propiciar que sus alumnos lean, porque si no, pues, es muy complicado. Lo segundo es la antología, en el caso de la Facultad de Educación, es un referente nada más. O sea, es un referente, pero hay muchos más autores, hay muchos más temas. Para mí debe existir una cultura crítica. Y lo otro pues es que tiene que existir, pues estamos en esta idea de Pierre Bourdieu, ¿no? Pues un hábito, o sea, un hábito, una cultura escolar propicia para eso. Y en ese sentido tiene que haber libertad. O sea, si no hay libertad y no hay democracia, pues cómo va a haber un pensamiento crítico, es muy complicado. Ahora, pues no lo digo yo, ¿no? Ya lo expresó ahí Jalife Rame, puedes buscarlo en alguno de sus videos, ¿no? La crítica no es muy bienvenida en México. O sea, cuando aplicas una crítica, pues independientemente de quién eres o cómo lo opines, no estamos muy acostumbrados culturalmente a la crítica. Entonces, si tú lo quieres llevar a cabo, pues en primer lugar tienes que propiciar ese ambiente para que los alumnos tengan la confianza de dar su punto de vista. El aula es un espacio para cometer errores. Lamentablemente ahí es donde se encuentra el problema, pues si no generas el ambiente democrático, si no generas el escenario para la expresión y eres una persona inculta, pues no sé, ¿cómo vas a generar un pensamiento crítico? Ahora, pensamiento crítico en términos de definición en torno a pensamiento crítico o pensamiento científico, pues tendrías que valorar también la situación. O sea, ¿qué es el pensamiento crítico para los científicos naturalistas o para las ciencias naturales? El pensamiento crítico es la abstracción. Y para nosotros el pensamiento crítico es la reflexión. Sí. Entonces tendríamos que en primer lugar decir, a ver, ¿qué es lo que debemos de propiciar en los alumnos en términos de la base para generar esto? Bueno, ellos ya vienen de una tradición escolar, de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y llegan a la facultad, en el caso yo hablo por la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS, llegan y se enfrentan a que muchos de esos autores ellos no los conocen. Llegan y se enfrentan a una situación de que yo no comparto la definición de hábito de lectura, ¿no? Pero no están acostumbrados a tener una plática, ¿no? En base a autores. Es que ahí hay un conflicto, ¿no? Fíjate cómo los conceptos nos llevan a una parte y nos llevan a otra. O sea, la falta de un pensamiento conceptual genera necesariamente que nosotros no elaboremos un escenario de debate crítico. Por ejemplo, para mí la escuela tradicional es la escuela mexicana, ¿no? Sí. Es la escuela de buenos días, buenas tardes, saludos a la bandera, paso de lista, bla, bla. Y para mí esa escuela, en términos de resultados, hasta los años 70 fueron aceptables. Okay. En primer lugar porque favorecía la construcción de un proyecto de nación. Para mí eso es pensamiento crítico, eso es lo tradicional. Ahora, una escuela tradicionalista es aquella que se basa en la memoria, sí, que es memorista. Entonces, yo soy un maestro tradicional, pero no soy tradicionalista. O sea, no soy un maestro memorista, no soy un maestro que dicta, no soy un maestro, no. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo para mí? Porque siempre es fácil echarle la culpa al grado anterior, ¿no? Claro. No, es que de la preescolar no venían bien, es que de la primaria no vienen bien. No. Aquí el problema, y te vuelvo a plantear, la característica específica es que nosotros en la fase formamos maestros. Ahí es donde está la complejidad histórica, ¿te fijas? O sea, un concepto te lleva a otro. Si yo digo la complejidad nada más, pues entonces soy acólito de Edgar Morin, y yo no soy acólito de Edgar Morin. Es una complejidad histórica, concreta, situada. La facultad tiene una tradición que en primer lugar, con esta transición de un centro de investigaciones a una facultad de educación, requiere la construcción de esa identidad. Y a mí me parece que para lograr esto hay que ser tradicional. O sea, hay que formar a los maestros que nosotros estamos educando en las aulas, pues a que sean reflexivos,
Ahora, para lograrlo, pues a la facultad le falta infraestructura. O sea, no basta hacer una buena biblioteca, que se consideraba la mejor biblioteca del noroeste en formación docente, sino hace falta espacios, o sea, hace falta un auditorio, ¿no? La facultad tiene un espacio muy reducido dentro de la universidad, entonces requiere de otros escenarios en donde los alumnos operen de manera directa situaciones de aprendizaje. Sí, ahorita dijo algo muy importante y esa me lleva a una pregunta que no tengo aquí planteada, pero anteriormente la FASE se creó para personas que ya tenían cierta experiencia en la docencia, cuando estaba el CICE, ¿no? Entonces, ahorita es abierto, o sea, salen de la preparatoria y ingresan a la facultad, ¿no? Se ha ido adaptando el contenido para personas, digamos, por decirlo de un modo, más jóvenes, que personas que ya tenían cierta experiencia en el campo. Se ha adaptado el plan. El currículum. Sí, el currículum se adaptó en el 2008 y se adaptó por compañeros de la facultad, Carmen, Eustolia, ¿no? Entre otros, ¿no? Adaptaron el currículum y ellos entraron en el proceso de trance de maestros sin licenciatura, con licenciatura trunca, que venían del movimiento estudiantil de la universidad de los años 70, ¿no? Con mucho conocimiento práctico y sensibilidad social. Eso es la característica de los universitarios, ¿no? En términos históricos. Sí. Y lo adaptaron lo reformaron, hizo una reforma en el 2008 para LCE y en el 2011 se hizo de manera directa, sin pasar por una reforma, LEM, todo lo que son las licenciaturas en educación media, español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, que no se ha operado ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Pero ya fue exprofeso para estudiantes que venían del medio superior, ¿no? Que venían del bachillerato. Entonces, LCE es una cosa, la licenciatura en ciencias de la educación es una cosa, LEM es otra, ¿sí? Son dos procesos distintos. Ahora, se ha tratado de reformar y es necesario reformar el currículum 2008, pero las circunstancias no han dado. O sea, yo cuestiono más bien hasta dónde o cuánto tiempo el proceso de transición de centro de investigaciones a facultad va a continuar. O sea, es ese proceso de transición. Ahora, esto no puede ser nada más porque a nosotros se nos ocurra. La comunidad de maestros, de alumnos, de trabajadores, tendrá que entrar en un proceso de reflexión. Ahora, pues valora la situación en términos de lo que está sucediendo también con el IES, ¿no? Desaparece el IES, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, se fusiona la Escuela de Economía y ellos entran en un proceso distinto. Sería interesante, a mí me parece que es interesante una pedagogía comparada, cómo ellos están resolviendo la situación y cómo la estamos resolviendo nosotros. Es lo que le comentaba en alguna ocasión a algún alumno. Usted quiere estudiar la educación técnica en la UAS y cómo transita licenciaturas, vea lo que está pasando con artes plásticas, vea lo que está pasando con trabajo social, ¿no? Vea lo que está pasando con enfermería, que eran 3 escuelas técnicas que pasaron a ser licenciaturas. Bueno, este es un fenómeno que no podemos verlo aislado. O sea, desaparecieron los centros de investigación y formaron facultades o se fusionaron. Entonces, para mí es necesario investigar el fenómeno en conjunto en el caso de la universidad. Y la otra situación es que además a nosotros la sociedad nos está exigiendo, porque en un primer momento el modelo, el currículum estaba planteado para formar investigadores en el 2008, pero la realidad nos está reclamando profesores investigadores. Entonces, de nivel básico, de todos los niveles, nivel básico, medio superior y superior. Entonces, aquí es donde se tendría que reflexionar en qué contexto se está desarrollando el pensamiento crítico. O sea, ahí es donde Edgar Morin tiene su límite. Pues. Es que es complejo, sí, pero es histórico. O sea, situado históricamente, qué es lo que sucede con la Facultad de Ciencias de la Educación y hacia dónde va. Ahora, yo no estoy descubriendo el hilo negro, este es un debate que hemos tenido, no se le ha querido entrar por
una situación o por otra. Yo creo que como está la facultad, no forma pensamiento crítico. No es una hipótesis concreta, ¿no? Y bueno, a pesar de que hay el ambiente cultural favorable, a pesar de que existe en términos de la práctica profesional contradicciones entre nosotros y que es viable, o sea, y es correcto que existan esas contradicciones teóricas, ¿no? Y que hay que seguirlas ponderando porque eso es la universidad y es lo que los universitarios se van a llevar a la escuela. Y si un maestro lleva ese pensamiento universitario a la escuela, entonces de manera, no voy a decir natural, ¿verdad? No suena esa lógica, pero sí genera un ambiente de aprendizaje propicio para el debate, lo tolera. Bueno, un universitario debe tolerar el debate, ¿no? Claro. Debe, cuando alguien le dice, oye, está bien, pero yo creo que se podría plantear esta situación de otra manera, ¿te parece? O definitivamente no estoy de acuerdo contigo, yo tengo otra forma de pensar, pero eso no significa que voy a anularte, pues, porque exacto. Entonces, ¿qué tipo de universitarios somos? Ahora, la Facultad de Ciencias de la Educación juega un papel fundamental en la transformación del país. Lo voy a decir, pudiera ser un secreto políticamente incorrecto, pero si el gobierno hubiese resuelto el desarrollo del pensamiento crítico con la escuela tradicionalista, no la tradicional lo resolvió. ¿Por qué lo resolvió la tradicional? Porque la juventud se manifestó el 68 y el 70, lo resolvió, estaba el pensamiento crítico en la calle, reclamándole a Díaz Ordaz, reclamándole a Echeverría. ¿Qué jóvenes le están reclamando en estos momentos? ¿Cómo dilapidan a la nación? La red social está bien, pero la situación aquí, bueno, aunado al hecho de que México es un país altamente represivo, ¿no? Sí. O sea, no necesito yo, ni voy a ser quien le diga a los jóvenes, arriésgate, no. Creo que tienen que enfrentar la situación, porque, bueno, es que hay muchos actos históricos que requieren la presencia de un joven, que levante la mano y diga, hey, yo no estoy de acuerdo. Incluso, ¿me puedes explicar lo que dices? Ya eso ya genera un problema. Sí. Pero ¿dónde están esos jóvenes que nos están diciendo eso? Bueno, es nuestra responsabilidad. Pero la responsabilidad para mí la responsabilidad es, en términos de gestión, el clima escolar. En términos de gestión, la cultura escolar. En términos teóricos, pues el debate, el diálogo. Pero ese diálogo tiene que ser a partir de ponderar a las personas cultas, formar personas cultas. Y bueno, pues el maestro va a entrar en ese proceso a partir de que logre observar que no todo es, ¿cómo dice? Copy-paste. Es una redacción medianamente tuya. No digo que el APA resuelve los problemas, porque no lo resolvió el estilo Harvard, ni lo resolvió el estilo clásico, ni ninguno. El tema es comprender lo que se lee. Ahí es donde está el ejercicio del pensamiento crítico. Así es. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos la plataforma, ¿no? Está la plataforma. La facultad es una buena plataforma. La práctica profesional, como se dio, es una muy buena plataforma. Como se dio. La gran situación aquí es que se requiere un poquito más, un poco más, y eso requiere infraestructura. Para mí requiere infraestructura y requiere ponderar a la facultad como parte de la CIFAD, de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, y que no la lógica de que competimos pues por un trabajo. Eso, el problema aquí en México va a ser más contundente. El problema aquí en México va a ser, a partir de escuelas al 100, va a ser la voracidad de algo que les he dicho a mis alumnos: jóvenes, prepárense, porque van a entrar en una subasta las escuelas. Tal escuela con tantos alumnos, ¿quién la compra? O sea, estamos llegando a un punto límite. Responsabilidad que tiene el Estado de brindar educación a la población. Entonces el maestro va a tener que entrar en un proceso reflexivo de cuál es su papel en una sociedad en debacle como la nuestra. O sea, cuando la sociedad entra en debacle, en crisis, hay que afrontarla
y hay que proponer cosas. Ahora, si esto no es poner a los alumnos en una contradicción, en una reflexión, pero no para vivir yo por ellos, ¿no? O sea, ellos tienen que enfrentar su momento, su mundo, y uno tiene que acompañarlos. O sea, me recuerda la novela esta de Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, ¿no? Dice, bueno, las carretas que aún rodemos, en una parte, pues les vamos a explicar, ¿no?, qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó, pero no vamos a rodar por ellos, vamos a rodar junto con ellos, pero no por ellos. Entonces, parece ser que esta parte de la universidad como centro de eclosión del pensamiento crítico, hay algo que hacer ahí. Hay otra tesis de un compañero, Humberto Ledesma, te lo comento porque la puedes leer, bajo el signo de la psicología cognitiva, que hace un análisis del desarrollo del pensamiento crítico en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y llega a la misma conclusión. El pensamiento crítico visto como la abstracción, ¿no?, desde la psicología. Considero que lo principal es que la Facultad de Ciencias de Educación en concreto, y lo he dicho en varios lugares, no preparó el relevo generacional. O sea, la falta de preparación del relevo generacional. A los jóvenes se le tiene que hablar principalmente jóvenes. O sea, se nota en el caso de la facultad un cansancio. Hay un cansancio, los alumnos en un momento determinado sí se dan cuenta que no existe una interacción para esforzarse un poquito más, un poco más, ¿no? Y me refiero al hecho de batallar con los alumnos no leen. Sí. Eso no lo digo yo, está la estadística, claro. Hay un serio problema para comprender a los autores, no es fácil comprender a los autores, o sea, no es sencillo, y se requiere tener un cierto nivel de paciencia. La otra cuestión es que pues debemos encaminarnos todos a un mismo ritmo. ¿Qué implica esto? Bueno, el nivel de exigencia tiene que ser común, compartido. Entonces, habría que pensar te vuelvo a repetir, o sea, la transición, desde CICE a FASE, la consolidación de los planes y programas de estudio, su evaluación, pues no basta, yo no tengo por qué decir que una acreditación no es suficiente, ¿no? Y pues desde mi punto de vista, pues es una escuela. No deberíamos de preocuparnos tanto, nos preocupamos un poco porque creo que tenemos la formación para vislumbrar un perfil de futuro, ¿no? Y aquí lo difícil es eso, o sea, lo digo, te insisto, lo he dicho en varias ocasiones, o sea, hay un problema de visión gerencial de la educación. Esta visión gerencial es producto del neoliberalismo, ¿no? La economía es dueña de la casa, entonces la educación, que tiene algo que decir, ha caído desde hace muchos años en los modelos. Entonces yo he insistido en recuperar el debate teórico, y lo he insistido y bueno, pues lo insisto, ¿no? O sea, mientras solamente debatamos las políticas de la Secretaría de Educación Pública, el ambiente que plantea la Secretaría de Educación Pública y los linderos de la Secretaría de Educación Pública, pues para mí es una visión gerencial. La universidad pues no se puede quedar en esa visión gerencial, siempre debe tener la duda como principio de la ciencia. Entonces, no lo dije yo, es un pensamiento cartesiano, viene desde el siglo XVI. Entonces, cuando las universidades comenzaron a tener un potencial científico, es cuando empezaron a dudar. Entonces, no sé qué es lo que está sucediendo con el pensamiento cartesiano en México y en el mundo, que de repente la duda no es como que muy bienvenida, ¿no? Entonces es más fácil decir el cambio climático no existe, ya lo dijo Trump, entonces se acabó, ¿no? Entonces, oiga, la crisis está en su cabeza, ¿no? Lo dijo Peña Nieto. Entonces, frente a eso, ¿cómo va a haber pensamiento crítico? O sea, se erigen sobre una realidad histórica. Exacto. Y asumen que el modelo son ellos porque vienen de una formación universitaria, pues como el ITAM, ¿no?
¿Y qué le tenemos que debatir al ITAM? Porque el ITAM ya dijo que por ahí debe ser. Entonces, creo que aquí es donde estriba la cuestión. ¿Hasta dónde es correcto? Pues? Y ese para mí es el principal obstáculo, que el debate teórico no se propicia. Eso para mí es, digo, en pocas palabras dijiste, pero dos aspectos, ¿no? El relevo generacional y el debate teórico. Y bueno, pues yo estoy esperando que los jóvenes levanten la mano y digan, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tantas generaciones salen del posgrado y nadie se queda o nadie se va? Digo, sí, a mí me han cuestionado esto, pero bueno, yo no voy a dejar de cuestionar que aquí se requiere pensar en estos dos aspectos. Claro, muy Sí, bien. soy hereje, pero es una facultad que en términos de inversión cultural en el pensamiento crítico sigue teniendo algo que ponderar, ¿no? Frente al abismo que existe, el desierto también de crítica en el resto de las instituciones formadoras de docentes. Bueno, el caso paradigmático fue la UPES, ¿no? No sé, no tengo que decirte, ¿no? Cuadrado fresco ahí, mira, encabezado por maestros tradicionales. A ellos no les puedes decir tú que no promueven el pensamiento crítico. Es más, no necesitan ni promoverlo abiertamente, con su actitud lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos un relevo generacional con personas que de entrada nieguen esa actitud, entonces la facultad va a perder mucho. Exacto. Ahí es donde estriba el problema, pues nosotros necesitamos generar las condiciones para que las teorías continúen, los modelos continúen debatiéndose, ¿no? Yo no estoy diciendo, debatamos las teorías y neguemos los modelos, no. Tiene que haber ese abanico de debate, que es lo que hace distinto a la Facultad de Ciencias de la Educación ahora con respecto al resto, ¿no? Muchas instituciones quisieran tener esto, ¿no? Ahora, en los últimos años ha habido un clima ahí medio tenso, bueno, pues, pero lo ponderable es lo otro, cómo lo vas gestando. Pues. Ahora, bueno, pues, algunos piensan que eso es un tema hippie, ¿no? Que nosotros somos acá medio hippiosos, ¿no? Y le hacemos al... No, en realidad la facultad tiene esa posibilidad porque ha formado a los maestros, también es heredera, ¿no? Y si no se piensa así, pues estaríamos muy mal. De la formación de maestros en la universidad cuando inició como Colegio Civil Rosales, ¿no? Que formaba 3 maestros, químicos, metalúrgicos, abogados y profesores. Son las 3 carreras con las que inició la universidad. Instructor docente le decían entonces. Entonces, imagínate tú a la universidad, si no hubiese existido la universidad, el sistema educativo en Sinaloa no se hubiese desarrollado. O sea, es una piedra angular en términos históricos. Ahora, esa es la parte que se está perdiendo. Esa es la parte que se está perdiendo, lamentablemente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo recuperamos? Pues yo creo que hay que insistir, ¿no? En una actitud reflexiva, en una actitud crítica, y pues vivir las consecuencias. Eso es parte de, ¿no? Sí.